Muy bien, nos metemos en otros asuntos y bueno, no sé si les digo algo nuevo, sobre todo a los que somos mayores largos, ¿no es cierto? De 30, 40 hasta 50 años. Eh, Cuando uno adquiere su primer un piso o una casa, cuando uno, digamos, es joven y se mete a una hipoteca y se la voy a pagar en 20 años y ya tengo mi departamentito, es mágico. Ese momento es mágico. Quienes tienen la suerte de haber vivido una experiencia como la de poder hacerse con un bien inmueble y luego de 20 años, 15 años poderlo pagar, es una sensación extraordinaria. Pero ¿cuál es la radiografía hoy del comprador peruano de departamentos usados, por ejemplo, o de departamentos en las regiones? Víctor Saldaña Sánchez, presidente de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios, ASPAI, nos ayuda a entender un poquito más esta situación. Don Víctor, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Es un gusto para mí estar en tu programa y efectivamente, como tú dices, hay algunos momentos en la vida de las personas, de las familias, que son inolvidables, ¿verdad? Porque representan la realización no solamente de algo material, sino de un sueño, de una aspiración que tenemos todos de manera natural, que tienen las familias y que tienen las empresas. De tal manera que, como tú mencionas, la compra de un inmueble, de una propiedad, es algo que recordamos siempre y que además hacemos pocas veces en nuestra vida. Por lo tanto, merece una gran importancia que sea una buena experiencia, ¿no? Y Sí, para señor. eso necesitamos la conducción, la orientación de profesionales que trabajamos en el sector de bienes raíces y que conociendo el mercado inmobiliario, que esto significa hablar de precios, de atributos de los productos inmobiliarios que hay en el mercado, podemos orientar a aquellos que están en esta búsqueda y también a los propietarios, porque los propietarios son los que toman la decisión de vender su propiedad, pero muchas veces esta decisión está acompañada de aspiraciones más subjetivas que de conocimiento de cómo está el mercado inmobiliario en el momento que toman la decisión, ¿no? Víctor, ¿cuáles serían entonces esos consejos que podrías darnos esta noche para que esa compra de ese espacio, de ese departamento, de esa casita que uno anhela, sea lo más feliz? ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde comenzamos, Víctor? Primero que nada, el propietario tiene que tomar la decisión y una vez tomada, y seguramente las razones serán diversas dependiendo de la familia, dependiendo de la situación, yo lo primero que recomiendo es acudir a un profesional que lo pueda orientar de manera objetiva en esta importante decisión. El agente inmobiliario hace tres labores, tres trabajos muy importantes cuando comienza tu decisión, Carlos, de vender tu propiedad. Claro. Lo primero que tiene que decirte o lo primero que tiene que hacer es un estudio de mercado para poder conocer cuál es el valor en el cual se encuentra el precio en el cual tú debes salir al mercado primero y luego terminar cerrando una operación y pudiendo vender tu propiedad. El agente inmobiliario está capacitado, está preparado para hacer análisis comparativos de mercado que se realizan en un tiempo determinado, porque los precios evidentemente pasan por ciclos de valor y tenemos que determinar en este momento en el que queremos vender cuál es el valor, cuál es el precio con el que debemos salir. La segunda acción que debe hacer un propietario junto a su agente inmobiliario es hacer un estudio de títulos. De los más importantes, cómo está la partida electrónica en los registros públicos. Así es. Cómo están los certificados municipales en la municipalidad que corresponde y de pronto también algunos otros documentos que son complementarios y que son útiles para la evaluación que hace un agente inmobiliario. Claro. De tal manera que podamos detectar a tiempo cuál es la situación legal de la propiedad. Porque yo he visto muchas veces casos en los que ya habíamos encontrado a un comprador, pero lamentablemente saltan una serie de situaciones que hay que atender
y que devoran tiempo y que evidentemente pueden cambiar la decisión que ya se había tomado. Víctor, pero que en muchos casos esa revisión nos permite atenderlos, resolverlos, subsanarlos y seguir aspirando a tener el bien que deseamos. Claro, también podemos encontrarnos con situaciones donde tú dices, no, no entres aquí porque esto no está claro y puede ser una estafa, Víctor. Claro, como bien dices, y a eso me dirigía, el agente inmobiliario tiene la capacidad profesional de poder detectar cuáles son esas situaciones legales que son importantes atender a tiempo, ¿no? Y tiene que tener enfrente las partidas electrónicas de los registros públicos, como reitero, los certificados municipales, los documentos de los propietarios, y si es necesaria la intervención de un abogado, porque el agente inmobiliario no lo reemplaza, claro, pero sí determina en qué operación inmobiliaria es necesario acudir a la asesoría legal de un abogado especialista en derecho inmobiliario, se puede solucionar el problema a tiempo, de tal manera que el inmueble salga al mercado en las mejores condiciones legales. Y como tú mencionas, hay algo muy importante: trabajar con un agente inmobiliario que en el Perú es un profesional acreditado ante el Ministerio de Vivienda, porque para poder ser agente inmobiliario necesitamos tener un registro en el Ministerio de Vivienda que nos autorice a trabajar como tales. De acuerdo. Eso es sinónimo de una garantía y de calidad en la decisión, y justamente evita estafas que lamentablemente a veces ocurren, no lo deseamos, pero que a veces pasan, ¿no? Clarísimo. Víctor, ¿cuáles son, apelando a tu conocimiento del tema, cuáles son hoy los distritos o las regiones donde está siendo ideal poder comprarse un primer departamento? Hablemos primero de Lima, si me permites. Sin embargo, la situación en este primer punto es a nivel nacional. Luego de la pandemia existe una reconfiguración en la demanda de departamentos. O sea, y no solamente de departamentos, sino también de todos los productos inmobiliarios, ¿no? Cuando nosotros vendemos un inmueble, de pronto lo primero que se nos viene a la mente es la venta de tu departamento, pero también podemos vender locales comerciales, oficinas, terrenos industriales, y por lo tanto cada producto inmobiliario tiene su realidad, sus características y la necesidad de ser estudiado de manera correcta. Si hablamos de los departamentos, evidentemente ha habido una reconfiguración en la demanda. Ahora los departamentos que más se solicitan son, digamos, de menor área construida. Los distritos que más demanda están presentando en este momento en Lima son, por ejemplo, Lince, Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, que son distritos que están estratégicamente ubicados en la ciudad de Lima y que han mantenido de alguna manera, luego de la pandemia y a pesar de la situación económica que no es favorable, porque tenemos una inflación que de pronto se dispara en los últimos meses, tenemos una contracción de la economía, tenemos inversiones limitadas, pero el valor comercial en estos distritos que te menciono se ha mantenido justamente por la ley de la oferta y de la demanda. Estos distritos suelen denominarse Lima Moderna, y son los que están, digamos, en los primeros lugares en cuanto al cierre de operaciones. Registros Públicos ha podido brindarnos informes desde enero 2022 que nos hablan de que se han realizado en el Perú, desde enero hasta la fecha, Carlos, la mayor cantidad de operaciones inmobiliarias como nunca antes se habían registrado. No te creo. Tanto enero, febrero, marzo, abril, mayo, no ha habido un mes en el que no haya crecido y se haya incrementado el número de operaciones. Y ahora sí hablo a nivel nacional, no solamente en Lima, sino en ciudades como Ica, Trujillo, Arequipa, Iquitos. Hemos visto un incremento real en el cierre de operaciones de compra-venta de vivienda, y esto es algo que evidentemente nos alegra a todos, pero que es producto de un, te reitero, cambio en el deseo de lo que voy a comprar. Antes, por ejemplo, en Lima,
lo usual era que se compraran departamentos en promedio de 100 metros cuadrados, ¿no es Sí, cierto? claro, Eso era claro. 100 metros cuadrados y 3 dormitorios. Hoy estamos hablando que eso se ha reducido. Tenemos un rango que va entre 65 a 70 metros cuadrados en promedio, la característica número uno de los departamentos que más se venden, ¿no? Pedro, pero cada vez son más chiquitos, ¿ah? Ya ni te pelees con tu mujer en uno de esos departamentos porque si no, vamos a tener que vernos las caras, ¿ah? Es que claro, hay una serie de factores, Carlos, no solamente es el tema, digamos, de la búsqueda de lo que yo puedo necesitar como Por familia, supuesto. sino también el tema económico. Claro. Lo importante es el acceso a la vivienda, que en Eso, nuestro país todavía el tema del suelo, tiene ¿no? niveles, claro, tiene niveles que hay que satisfacer, ¿no? Seguro, Entonces, seguro. en ese sentido, las desarrolladoras inmobiliarias están haciendo proyectos multifamiliares, sobre todo en estos distritos que son más atractivos y que permiten a las familias acceder a un crédito hipotecario, Sí, muchos de ellos sí. acogiéndose a estos programas que tenemos de mi vivienda, de techo propio, Sí. y que han hecho que esta demanda comience a satisfacerse. No, pero además, Víctor, cambian las dinámicas. Los departamentos pueden ser más pequeños, pero puedes tener en el azotea un espacio de parrilla, un espacio para hacer una reunión social, es decir, ya no lo haces en tu casa. Entonces, también tienes ese otro lado que suena súper interesante. Pero, Víctor, me queda un minuto y te has quedado en las regiones. No me has dicho lo de las regiones. Que te decía, en las regiones, sobre todo Ica, Trujillo, Ica. Iquitos, Arequipa, han mostrado un incremento en la demanda muy importante. Qué bueno. Que aporta a este volumen nacional, ¿no? Ahora, claro, hay que decir también que productos inmobiliarios como las oficinas luego de la pandemia han sufrido pues un retroceso porque ya este trabajo híbrido hace que la gente prefiera muchas veces, Claro. porque el trabajo lo permite, trabajar desde casa, y se han reducido las áreas de las oficinas que antes se pedían. Pero si tenemos un minuto, permítame un poco hablar. Vuela, Víctor. Vuela, por favor, que me gane el tiempo. Correcto, traigo el saludo de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios, ASPAI, que este año cumple 25 años de vida institucional y que está organizando como cada 2 años desde el año 2010 el Congreso Internacional de Profesionales Inmobiliarios. Ahora más que nunca hace falta reimpulsarnos, capacitarnos, tener acceso al conocimiento, saber cómo reconfiguramos nuestro trabajo en medio de una economía que muestra índices, indicadores que no son muy favorables. El crecimiento del Producto Bruto Interno que se contrae, la inflación que se incrementa, las tasas de interés que suben. Para ello tenemos expositores en este congreso que va a ser el 8 y 9 de septiembre en el Swiss Hotel. Y antes de que me gane el tiempo, quiero invitar a todos los profesionales, no solo agentes inmobiliarios, sino abogados especialistas en derecho inmobiliario, notarios, constructores, desarrolladores, emprendedores, a participar de este evento, porque Listo, es necesario conocer cómo podemos enfrentar los próximos años y poder seguir sirviendo y colaborando en este importante sector que impulsa la economía en todos los países en el mundo, ¿no? Víctor, mil gracias por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima y buena suerte. Y que el mercado inmobiliario se mueva porque es un gran generador de mano de obra, dinamiza toda la economía nacional. Son buenas noticias en tal caso siempre saber que lo inmobiliario se está moviendo. Muchas gracias, Víctor Saldaña, presidente de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios, que ha estado con nosotros aquí en el programa. 8:49, estamos volando en tiempo, vamos con los deportes.